Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor presidente, y bienvenido al Congreso de los Diputados. Porque, claro, este lugar, representación de la soberanía, donde se deberían tomar todos los puntos de partida de las decisiones que afectaran a los intereses generales, para usted es siempre el hito final de un desfile por desayunos, por ruedas de prensa sin preguntas incómodas de periodistas, por platos de televisión, cuando, en fin, este tipo de decisiones que hoy vamos a hablar aquí deberían empezar también aquí, hablando con todos los grupos parlamentarios. Esto es la representación, la sede de la soberanía, no la trastienda del presidente del Gobierno. Aquí es donde se consulta, donde se habla, donde se discute, donde se apoya o no determinadas propuestas, se mejoran, se votan. Esto no es, como usted nos pide en su discurso, un dispensador de avales, venir aquí a pedir adhesiones incondicionales a lo previamente adoptado por usted. Mire, ¿no le parece de verdad que el protagonismo político de la nación debería estar aquí y no en un desayuno informativo, cuando tenemos una guerra en Europa, cuando tenemos los precios desbocados, cuando usted va al Consejo Europeo sin pactar ninguna posición respecto a España y cuando usted en 24 horas da un giro absoluto a una política internacional de España que lleva vigente 50 años seguidos? ¿Cuál de estos 4 temas merece un pleno monográfico? Los 4. Y usted, sin embargo, viene aquí mezclando estos 4 temas y encima tiene la desfachatez, se lo digo con todo respeto, de al iniciar su Parlamento decir, tengan paciencia conmigo que voy a ser muy largo en la exposición. Pues mire, yo solo tengo 20 minutos y me gustaría, como también han manifestado otros representantes de grupos parlamentarios, que hubiera habido 4 plenos separados para estos 4 temas y no que usted diluya los problemas los unos con los otros. Y lamento de verdad mucho tener que empezar así, porque la última vez que me dirigí a usted desde esta tribuna le felicité por la rectificación respecto a la política de Ucrania por mandarles armas. Me gustaría de verdad que comprendiera lo que es hacer oposición responsable, que no nos confunda a unos grupos de la oposición con otros, que nosotros lo que hacemos no es para que al Gobierno le vaya mal, es para que a los españoles les vaya bien. Y ojalá que el Gobierno acertara siempre, porque sus aciertos serían los aciertos de los españoles. Nosotros le hemos tendido la mano para poder gobernar España, conservadores, liberales y socialdemócratas, como en Europa. Nosotros, a la reunión que tuvimos con el señor Bolaños, con la señora Rivera, fuimos con un papel lleno de propuestas. Cuando dice usted qué es lo que tiene que pasar para que tengamos unidad, espero que no se refiera a Ciudadanos respecto a nuestra respuesta en la pandemia, con los confinamientos, o con respecto a la negociación de los presupuestos generales del Estado para que no subieran los impuestos con Podemos, o con respecto a la aprobación de la reforma laboral que sus socios de Gobierno no querían aprobar. Esto es sentido de Estado, esto es responsabilidad por España, esto es oposición responsable. Y lo que hace usted, trayendo estos 4 temas unidos con la limitación de tiempos que tenemos en la oposición, es una falta de respeto al sistema democrático. Así se lo digo de claro. Y no venga a expedir carnets de mejor y de peor patriota a quien más cerca o más lejos se encuentre de sus posiciones. No nos venga a pedir altura de miras a la oposición cuando no manifiesta usted la misma altura de miras. No venga usted a examinar a la oposición cuando debería usted hacer examen de conciencia, porque es usted el que rinde cuentas aquí, no es la oposición la que rinde cuentas frente a usted. Esto del Congreso no es un trámite administrativo de un procedimiento que es molesto respecto al cual viene usted aquí rezongando y arrastrando los pies y molesto. No es eso, es rendir cuentas ante la soberanía. Lo mismo que sería de agradecer si antes de venir aquí con sus reales decretos, me parece que vamos por 115 en la legislatura, usted los consensuara con la oposición. Efectivamente, usted cree poco en el sistema parlamentario. Así que no nos pida
patriotismo cuando usted con sus hechos no demuestra patriotismo. Cuando usted viene aquí solamente a pedir apoyos y adhesiones, cheques en blanco. Usted ha hecho una pregunta en su exposición que yo le voy a contestar. Usted ha dicho, ¿qué es lo que tiene que pasar para que estemos unidos? Pues mire, yo se lo digo claro. Primero, sentarse para conseguir acuerdos y después pedir unidad. Y no venir aquí con una posición unilateral a que le demos nuestra adhesión, a que nos rindamos a sus pies, a que le demos cheques en blanco. Eso es lo que usted no puede pedir bajo la etiqueta de la unidad. Y no le pedimos tan solo explicaciones, no, le pedimos también comportamientos y acciones. Mire, el último elemento, el último escenario de su gira de estrella es aquí, en el Congreso de los Diputados. Usted publica esta mañana en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto Ley de 150 páginas y usted en un mes no ha tomado una sola medida de las que nosotros y el resto de grupos parlamentarios le propusimos. Y en 16 horas quiere que nosotros le demos un cheque en blanco a ese Real Decreto Ley. Llegamos los últimos a adoptar medidas, pero es que encima llegamos sin aprender nada del resto de países que han adoptado estas medidas. Y usted se permite el lujo de engañar a los españoles diciendo que la culpa de todo la tiene la guerra de Putin. También se lo han dicho antes, mire, hace 9 meses los españoles ya pagamos un precio récord por la luz. En octubre del año 21 la inflación era del 5,5, hoy es del 9,8, pero fíjese, lo que importa es que es 2 puntos por encima de la media europea. Es que siempre somos los peores. Es que resulta que la inflación durante el año pasado fue un 32% superior a la zona euro y en este momento se encuentra en un 20% superior a la zona euro. Tenemos una inflación superior a Alemania cuando Alemania depende del gas ruso y tenemos el doble de la inflación de Portugal. Pero de todo esto es culpable el señor Putin, no el Gobierno de España. Y nosotros le hemos propuesto y le proponemos soluciones. Mire, lo primero, también se lo han dicho, ajuste la tarifa del IRPF a la inflación. Hoy somos un 9,8% más pobres, pero si los salarios suben un 2%, siendo más pobres, Hacienda recauda más. O sea, tenemos menos dinero en nuestro bolsillo y tenemos que pagar más impuestos. En segundo lugar, le hemos dicho que se siente con los grupos en una mesa por la energía, que apueste por las energías que se permiten en la taxonomía energética europea y entre ellas la nuclear. ¿Qué pasa? Que Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido, Suecia, Finlandia, incluso se lo está pensando Alemania, deben ser unos ecocidas, ¿no? Deben ser una gente enemiga del medio ambiente porque apuesta por la energía nuclear. Pero es que ya en previsión de lo que venía, en los presupuestos generales del Estado de este año ya le propusimos, mire, bonos para jóvenes en el pago del alquiler. Ya le propusimos duplicar la investigación en ciencia e investigación para la hibridación de los parques, para el almacenamiento de la energía, para la instalación de las placas solares. Ya le dijimos que había que rebajar impuestos y ustedes nos vetaron todas las medidas en diciembre del año 2021. Y sí, efectivamente, parece que la pandemia, la guerra, la inflación son catástrofes inevitables que nos afectan a todos los países de nuestro entorno, pero es que siempre nos afectan más a nosotros. Siempre estamos nosotros peor que el resto de los países de nuestro entorno. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque no tenemos hechos los deberes, porque durante todo este tiempo el Gobierno no ha adoptado medidas y porque sí, se lo vuelvo a decir, lo mismo que se lo dije la última vez, porque está Podemos en el Gobierno. Y así no se puede adoptar las medidas que el resto de los países de nuestro entorno están adoptando. Usted lo sabe. En un Gobierno sin populistas y sin nacionalistas hubiéramos llegado a esta crisis mucho mejor, con las medidas mejor adoptadas. Pero, sobre todo, hubiéramos llegado antes, porque si no ha adoptado antes las medidas ha sido por el miedo que le tiene a la reacción de su socio de Gobierno. Llevamos ya la crisis financiera que tuvo que pechar el Partido Popular y tenemos ahora la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra. De verdad que los dos partidos del bipartidismo tendrían que empezar a pensar cómo acometen las crisis, porque tanto en una crisis como en la otra resulta que perdemos
la mayor cantidad de Producto Interior Bruto de nuestro entorno y tenemos la mayor pérdida de empleo. La verdad es que el bipartidismo siempre ha sido un lastre para este país. Y mientras tanto, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Irlanda, Polonia, todos estos países toman medidas. Bajan impuestos en la luz, Bélgica da 200 euros de calefacción, Bélgica alarga 10 años la vida útil de las nucleares, en Francia 35 céntimos a los transportistas y ayudas al vehículo, tiene 58 centrales nucleares, le compramos la energía y nos quedamos con los residuos de las nucleares francesas, Irlanda también baja impuestos a los carburantes, Italia 25 céntimos de rebaja en la gasolina y el IVA del gas, en Portugal 30 céntimos por litro de gasolina y 20 euros para los carburantes. En Holanda se van a construir 2 nuevas centrales nucleares. ¿Estos señores son antieuropeos? ¿Estos países han adoptado estas medidas contraviniendo la legislación europea? ¿O es que está usted mintiéndonos cuando nos dice que tenía que ir a Europa para poder adoptar estas medidas? ¿Me quiere usted responder, por favor, en la réplica de las medidas de su Real Decreto Ley? ¿Qué medidas tienen el plácet, el consentimiento, el asentimiento de la Unión Europea? ¿Cuáles no se podían adoptar antes de ir usted a Europa a hacerse la foto, esa de que se levanta de la mesa para parecer que es un presidente del Gobierno enérgico? Claro. La excepción ibérica, la excepción española, ¿cuál es? Es la de no tomar medidas. Usted mismo en su discurso, en su intervención, lo ha dicho. Ha reconocido que no hacía falta ir a Europa para adoptar estas medidas del Real Decreto Ley. Italia, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Irlanda, Polonia ya las habían adoptado. Lo que sí le quiero pedir es una cosa. Mire, le quiero pedir que luego, cuando salgan mal las cosas, que yo deseo que le salgan bien, no le eche la culpa a Europa, porque eso sería alimentar a su socio de gobierno y a todos los grupos que en esta Cámara, a diferencia de socialdemócratas, conservadores y liberales, son francamente antieuropeos. No le hemos pedido nada más que las medidas que el resto de países de Europa han adoptado. Ustedes salieron muy ufanos de la cumbre de La Palma, prometiendo usted que iba a bajar impuestos, pero al día siguiente salió Yolanda Díaz y dijo que de bajar impuestos ni hablar. ¿Dónde están las bajadas de los impuestos? Usted ha engañado al Partido Popular en la cumbre de La Palma. Ustedes siguen sin reducir el gasto burocrático de la Administración, con sus 22 ministerios, con los miles de asesores, y ustedes siguen sin apostar por la energía nuclear. ¿Y por qué? No bajan impuestos, no disminuyen asesores, no apuestan por la energía nuclear. Porque tienen en el Gobierno a Podemos. Mire, tiene usted una medida estrella, que es la de los 20 céntimos por litro de gasolina, lo cual supone que cuando el litro llegue a 3 euros, el litro de gasolina va a costar 2,80. Bien, si usted hubiera bajado impuestos de los combustibles, cuanto más hubiera subido el precio, más ahorro tendrían las familias españolas, porque el impuesto es proporcional. Y también se lo han dicho antes, ¿qué va a pasar dentro de 3 meses? Dentro de 3 meses, y ojalá, estoy deseando equivocarme en lo que le voy a decir, va a tener usted que venir aquí otra vez. Va a tener usted que adoptar alguna de las medidas que han adoptado los países de nuestro entorno. Pero entonces, además, estaremos en peor situación que hoy, que ese es el problema. Estuve en la reunión con el señor Bolaños, con la señora Rivera. La señora Rivera me dijo claramente que nucleares no gracias. O sea, estaba yo como en una manifestación de la izquierda de los años 70. Cuando Alemania se lo está pensando, cuando Holanda construye 2 centrales nucleares, cuando Francia, Suecia, Reino Unido o Finlandia apuestan por la energía nuclear. Usted llega el último y encima no aprende de los demás. Y luego nos trae usted aquí en esa mezcolanza, en ese mix de temas que nos trae, que ha convertido esto prácticamente en un debate sobre el Estado de la Nación, el giro en la política exterior española durante 50 años con el Sáhara Occidental y con Marruecos, ¿no? Ya se le ha leído antes, para usted, en su carta a Mohamed VI, el plan de autonomía marroquí es la base más seria, creíble y realista para superar el impasse en el que se encuentra este territorio autónomo, y esto lo dice usted el 14 de marzo. ¿Esto qué? ¿Lo pensaba usted declarar secreto por el Consejo de Ministros? O sea, si no es por Marruecos, ¿hasta cuándo nos lo iba a contar? ¿Cuándo nos iba a contar esto?
¿O esto es un secreto, el giro durante 50 años en la misma política que España sigue ajustándose a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el proceso de descolonización de un territorio sobre el que somos potencia administradora? ¿Esto cuándo nos lo pensaba contar? Porque o nos lo cuenta Marruecos o usted parece que no nos lo quería contar. Mire, yo, en materia de política internacional, cuando hablo de mí, hablo de los liberales, de mi grupo, de Ciudadanos, tendemos a querer estar con el Gobierno, porque nos importa el buen nombre internacional de España. Y yo pensé, bueno, tendrán un plan, algo ganará España, ¿qué les habremos sacado a Marruecos? Y resulta que Marruecos sigue diciendo hoy que Ceuta y Melilla forman parte del territorio de Marruecos y no renuncian, desde luego, a ningún tipo de pretensión sobre la soberanía de las aguas territoriales de Canarias. Y encima se nos va el embajador de Argelia y encima nos quieren subir el precio del gas en la cláusula de revisión de precios del contrato que tenemos con ellos y encima no nos admiten la repatriación de los irregulares y encima suspenden los vuelos de Iberia a Argelia. Y esto es para usted una jugada histórica, de verdad. Una jugada histórica que lleva al pobre ministro de Asuntos Exteriores un viernes por la noche en Barcelona a tener que improvisar una rueda de prensa ante esta situación de la jugada histórica que está diciendo que no con la cabeza, pero que estoy convencido que ni conocía la carta que le había mandado usted a Mohamed VI. Entonces, ¿esto es lo que es? ¿España no se mueve de su posición o esto es una jugada histórica? ¿Ha cambiado algo o no ha cambiado nada? Porque si no ha cambiado nada, ¿qué celebra Marruecos? ¿Por qué Argelia se enfada? ¿Por qué estamos aquí hablando de este tema? Y si es una jugada histórica, ¿por qué todos los grupos de esta Cámara en la Junta de Portavoces del martes anterior le hemos tenido que traer a rastras para hablar del Sáhara aquí? Bueno, todos no, Podemos no. Podemos aquel día en la Junta de Portavoces cayó. Luego por la tarde sacó la banderita aquí en el Congreso de los Diputados, que hoy se les ha debido olvidar. Pero bueno, no pasa nada porque arreglan el problema. No sé si saben que en el orden del día del próximo pleno de la semana que viene una proposición no de ley de Podemos sobre el Sáhara. Yo creo que con eso está todo arreglado, ¿no? Todos sus problemas con el Gobierno de España. Y dice usted antes, dice con toda la razón, que esto es un asunto de Estado, que esto es una política de Estado. Claro, pero ¿qué entiende usted por una política de Estado? ¿Para usted qué es hacer una política de Estado? ¿Venir aquí que le digamos a todo que sí? Usted no habla con su socio de gobierno. Usted no habla con los grupos de la oposición. Usted no le cuenta nada a los españoles. Usted ni siquiera le cuenta nada a los países que están interesados en el Sáhara Occidental. Usted traiciona la confianza de todos y dice que hay que tener altura de miras y que hay que estar a la altura de los tiempos, de la historia, de la responsabilidad. Usted en la réplica podía subirse aquí y decirme, señor Val, yo hago política de Estado porque el Estado soy yo, como el rey Sol, efectivamente. Eso es lo que debe entender usted por la política de Estado. Miren, no me diga que está usted controlando el flujo migratorio porque de verdad se me cae el alma a los pies. Es decir, está usted rindiendo a España frente al chantaje de Marruecos respecto al cual la Unión Europea incluso ha amonestado al Reino de Marruecos por utilizar menores como forma de presión ante el Gobierno de España en la frontera. Marruecos, en cuanto tenga algo que pedirle a España, volverá a presionar con el flujo migratorio. Y, desde luego, lo que resulta inaceptable es que antes de adoptar este giro histórico en la política internacional española no hayan hablado con Argelia. Que el señor Álvarez dijo primero que sí, que luego Argelia dijo que no, que luego el señor Álvarez tuvo que reconocer que no habían hablado con Argelia. Gestiona usted lo que es de todos sin contar con nadie. Usted es el que nos debe lealtad a los grupos de la oposición para pactar estas políticas de Estado. Luego llega usted aquí, se enfada porque le criticamos y nos pide la adhesión incondicional cuando usted ni siquiera busca los consensos. El ejemplo, desde luego, de hoy es el de la educación. Le estamos reclamando un pacto de Estado por la educación y ustedes, unilateralmente, sacan la filosofía del currículo escolar y quitan las notas numéricas en la ESO, aparte de contar la historia como ustedes quieran. La excepción ibérica es la excepción española. ¿Por qué? Porque en Europa no hay un gobierno en donde estén los comunistas en el gobierno, porque no hay
quien se apoye en populistas y nacionalistas, porque no hay quien se ponga en contra de Ucrania, porque no hay quien no tome medidas, porque no hay gobiernos tan enormes como el que nosotros tenemos. Por eso somos la excepción. Y se lo digo, se lo he dicho ya, somos un gran país, solo nos hace falta un gran gobierno. Y ese gobierno solamente podrá llegar a él con conservadores, liberales y socialdemócratas, lo mismo que hace usted cuando va a los consejos europeos. Gracias. Gracias.